Bueno, nuevamente bendiciones, hermanos. De verdad que cada vez que mi familia y yo, ¿verdad?, hacemos el esfuerzo de venir, hermanos, aquí, reunirnos en el nombre del Señor, es un gozo, hermanos. Es un gozo, sé que para ustedes también lo es así, que el Señor obra en nuestras vidas, hermanos, cada vez que estamos aquí. No lo hacemos de manera religiosa, es algo que necesitamos como cuerpo del Señor. Necesitamos pasar tiempo delante de la presencia de Dios y necesitamos estar con los hermanos. Como bien saben, estoy dando una serie de Primera de Pedro y hoy vamos a tratar los versículos 22, 23, 24 y 25, así que les pido que abran sus Biblias. Primera de Pedro, a partir del versículo 22. Hoy vamos a estar viendo una exhortación del apóstol Pedro, una exhortación, hermanos, que espero que nos dé duro. Espero que el Señor use su palabra, hermanos, así como lo ha hecho conmigo, para llamarnos a la acción, para llamarnos a ser buenos hijos. Dice así la palabra del Señor: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense los unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. No sé si están pasando ahora mismo por un tiempo difícil, pero de seguro que les ha pasado en esos momentos donde como que nos queremos esconder en casa, ¿verdad? Buscamos un refugio en nuestro sitio más seguro. Seguro que les ha pasado, hermanos, y así como me ha pasado a mí, como que queremos olvidarnos de todo el mundo. Y lo único que importa en esos momentos es solucionar ese problema, es tratarlo, es intentar de obviarlo, quizás salir de ahí, de ese hoyo en el cual quizás nos encontramos de manera injusta. Queremos solo esconder la cabeza, que pase el tiempo. Yo he estado ahí muchas veces. He sido tentado, hermanos, también a acostarme en la cama y no querer levantarme más. Somos humanos. Que los días pasen, quizás viendo series de televisión, pasando tiempo en las redes sociales, intentar de entretenernos para no pensar en lo difícil que es nuestra vida a veces. Y lamentablemente en medio de estas luchas, en medio de las dificultades, del sufrimiento, en medio de la persecución, nos volvemos a nosotros mismos, nos volvemos egoístas. Nos enfocamos solamente en nuestro dolor. Y esto es una reacción humana, hermanos. Yo lo he hecho, es algo que todos hacemos. Tenemos la tendencia de olvidarnos de los demás, porque estamos sufriendo. No es un tiempo fácil, es un tiempo difícil en el cual, por supervivencia, por decirlo así, nos enfocamos en nosotros. Nos olvidamos de los seres queridos, de nuestros hermanos, de sus luchas. Nos olvidamos que los demás también tienen necesidad, de sus dificultades. Nos olvidamos de que Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros en cualquier momento. Y los destinatarios de la carta de Primera de Pedro también estaban pasando por este tipo de situaciones. Situaciones difíciles, como ya hemos visto antes. Ellos vivían en una época donde la sociedad iba en contra de sus creencias, sus valores, donde eran perseguidos, ¿verdad? Eran maltratados injustamente por sus creencias. Algunos incluso eran casi arrastrados a abandonar su fe. Y todo este tipo de situaciones difíciles los llevaban a ellos a enfocarse en sí mismos. Algo que nos pasa a nosotros. De la misma manera, nosotros hoy en día también vivimos en una sociedad que cada vez más se está volviendo anticristiana, cada vez más se está perdiendo esos valores, ¿verdad?, por los cuales esta sociedad está edificada. Una sociedad que se vuelve cada vez más individualista, que solo se preocupa por sí mismo. Y no me malentiendan, no está mal preocuparnos por nosotros. Nosotros tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, para llevar eso a cabo tenemos que amarnos, ¿verdad? Tenemos que amarnos bien para poder dar amor. Es verdad. Pero lo que esta sociedad está buscando es que nosotros nos olvidemos de los demás.
que no veamos las guerras que hay, no veamos la hambre que hay en otros países y nos enfoquemos en nuestras vidas, en nuestras cuatro paredes. Y por eso es que esta exhortación del apóstol Pedro es tan importante para nosotros en el día de hoy. El apóstol nos recuerda que nuestro deber de amarnos los unos a los otros está fundado en que hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo y capacitados para amar sinceramente. Y por lo tanto tenemos que ser intencionales, tenemos que amarnos de corazón. Es algo que implica responsabilidad, esfuerzo. Y antes de ver cómo es que debemos de amarnos los unos a los otros, antes de aplicar este mandato a nuestras vidas, tenemos que entender de dónde viene nuestra fuerza para hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo es que somos capaces de amarnos como Cristo nos ama? Porque si lo intentamos de hacer en nuestras fuerzas, no vamos a poder. Se lo digo de experiencia, no somos capaces, hermanos. Podemos amar, pero hay límites humanos, hasta donde más no podemos. Solamente con la ayuda de Dios podemos amar de manera incondicional. Podemos amar hasta un punto donde nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, lo primero quiero que veamos es que hemos nacido de nuevo. Ese es el fundamento de que podemos amar. El apóstol Pedro, o Dios mismo, ¿verdad?, nos llama, nos manda, nos exhorta a que amemos, pero también nos da las herramientas, nos da la esencia, nos da la naturaleza que necesitamos en nosotros para poder dar ese amor. En el versículo 23 leemos así, dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. En el versículo 23, Pedro nos enseña que la razón que está detrás de todo esto, de la razón que está detrás de la exhortación, que está detrás de que somos capacitados, que es lo que nos motiva, ¿verdad?, a amar, es que hemos nacido de nuevo. Y esto no es de nosotros. Nosotros no decidimos nacer de nuevo. En el versículo 3, que ya estudiamos antes, dice que es Dios el que nos hace nacer de nuevo. Veamos en el versículo 3, capítulo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Es Dios que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Y esto también lo enseña Jesús. Vemos en Juan, capítulo 3, dice así la palabra del Señor. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este nuevo nacimiento o regeneración, que lo llaman así en el ámbito teológico, también se le puede llamar circuncisión del corazón. Ustedes saben qué es la circuncisión, ¿verdad? Cortar el prepucio de los varones. Eso era una señal del pacto en el Antiguo Testamento. Bueno, de manera espiritual se le aplica este nombre al nuevo nacimiento, la circuncisión del corazón. Y esto viene de Dios, es algo que podemos ver en el Antiguo Testamento, que el Señor de manera soberana nos circuncida el corazón. Lo podemos ver en Jeremías capítulo 32, versículo 39, dice así, y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Ahí estamos viendo cómo Dios está obrando en los corazones de sus hijos, en los corazones del pueblo de Israel, para que no se aparten de Él, para que tengan el temor del Señor. Es Dios quien está haciendo esta obra en el corazón de las personas. En Ezequiel capítulo 36 también leemos, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes.
Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Es el Señor quien nos cambia, hermanos, de manera radical, que nos transforma, nos da una nueva naturaleza. Es el Señor que nos pasa de muerte a vida. Todos aquí, espero, ¿verdad?, que confiemos que la palabra enseña de manera clara que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Eso no significa que no somos capaces de amar, no somos capaces de hacer algún bien, no. Eso significa que no podemos buscar a Dios, no deseamos buscar a Dios, no deseamos responder de manera positiva a lo que Dios hace por nosotros. No hay para nosotros ese deseo interno de acercarnos a Dios. Si ocurre es porque Dios lo ha puesto en nosotros. Por eso es que Dios tiene que hacernos nacer de nuevo. Por eso es que necesitamos una nueva naturaleza. Por eso es que, como dice en Ezequiel, necesitamos un corazón de carne que sea sensible para responder al Señor. Y esto es una obra que el Señor lo hace de manera soberana en los corazones de las personas. Entonces podemos decir que el nuevo nacimiento es la obra de Dios en el ser humano que lo cambia radicalmente. Porque si antes no podíamos obedecer, antes no amábamos a Dios, si antes no deseábamos estar con su pueblo, no deseábamos leer las Escrituras, y hoy en día es todo lo contrario, es solamente por la gracia de Dios. Esto no elimina la responsabilidad de nosotros, ¿verdad? De buscar, de orar, de pedir. De una manera soberana el Señor concurre con nuestras acciones, pero ese no es el tema. Es interesante que se haya usado esta imagen de nacer de nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque nos permite aprender dos cosas. Una es que dejamos de ser lo que éramos antes para ser lo que somos hoy en día. La Escritura dice que somos nueva creación, tenemos una nueva vida hoy. Ahora somos un nuevo hombre, antes éramos un viejo hombre. Ustedes y yo, ahora que estamos aquí afuera, somos diferentes al bebé que estaba dentro, ¿verdad? De nuestras madres. Claro que seguimos siendo seres humanos, pero deseábamos otras cosas. Por ejemplo, cuando un niño se vuelve adulto, ¿verdad? Esa etapa donde solo quiere jugar, pasar el tiempo con juguetes, viendo la televisión, y luego empieza ya a interesarse por otras cosas, se vuelve un poco más maduro, ¿verdad? Ya quiere salir con los amigos, quiere tener un carro, ya los juguetes ya ni les interesa. De alguna manera, ¿verdad? Ese niño que está creciendo en madurez es algo parecido a lo que el Señor hace con nosotros. Nos infunde, nos da deseos que no habían en nosotros, nos capacita para amarle, nos capacita para seguirle, nos infunde nuevos deseos piadosos. Y segundo, es un acto que solamente Dios lo hace, es un acto soberano del Señor. Ustedes y yo no decidimos nacer aquí, hermanos, ¿verdad? Espero que también lo vean de esa manera. Ni nuestros padres incluso, porque podemos planear, podemos ver, pero es el Señor quien decide dónde vamos a nacer, cómo vamos a nacer, cuándo vamos a nacer. De la misma manera, el nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, es algo soberano que solamente el Señor lo decide hacer. Y el nuevo nacimiento nos capacita para obedecer a Dios, en amor, en gratitud. Él nos da las fuerzas, nos da lo que no tenemos. El ser humano era incapaz de agradar a Dios y el Señor ahora en su misericordia nos hace capaces. El Señor en su gracia nos da lo que no teníamos y eso lo hace por su morada en nosotros. Leímos en Ezequiel que Él nos va a dar su espíritu y Él va a morar en nosotros. Es su espíritu que obra en nosotros para que podamos buscarle, amarle, sentir amor y gratitud por Él. Una vez que hemos nacido de nuevo y colocamos nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, empezamos este proceso de santificación, de purificación. En otras palabras, empezamos a purificarnos a nosotros mismos. Es algo que leemos en el versículo 22. Vamos a leer en el versículo 22, dice así: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas, para un amor sincero de hermanos, ámense los unos a los otros. O sea, el apóstol Pedro está dando esto por hecho. Ya que hemos nacido de nuevo, ya que obedecimos a la verdad, ya que estamos purificando nuestras almas, somos capaces de amar sinceramente, entonces ámense los unos a los otros. Este versículo nos dice que obedeciendo a la verdad de Dios, al Evangelio, a todo lo que hemos estudiado hasta ahora, purificamos nuestras almas para el amor sincero. Abrazar las verdades de Dios por medio de la fe,
Se podría decir de otra manera, reconocer que estamos perdidos, reconocer que Jesucristo es el Señor y que solamente en Él hay salvación. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Ahora podemos amar de manera sincera. No significa que antes no éramos capaces de amar, hermanos. ¿Sí? No estoy desvalorando el amor de una persona, no, es un amor real. Pero en Cristo podemos amar de una manera especial, incondicional. Somos capaces de decirle que no al pecado. Somos capaces de decirle no a nuestro egoísmo. Somos capaces de decirle que no a nuestra vieja manera de vivir. Antes no, antes nos deleitábamos en nuestra manera de vivir. Antes dejábamos que nos venciera. Antes vivíamos de alguna manera limitándonos a nosotros mismos, pero bajo otros estándares, bajo otras motivaciones. Hoy en día, por la gracia de Dios, podemos decirle que no, con motivaciones santas, para la gloria de Dios, para el bienestar de los demás, no solamente para que nos vean bien o porque se debe de hacer así, ¿no? Que también se puede hacer. Este texto, ¿verdad? El versículo 22, no nos enseña que nosotros nos limpiamos y nos santificamos a nosotros sin la ayuda de Dios, porque se puede malentender. Si leemos nuevamente en el versículo 22, dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes se han purificado sus almas. ¿Sí? Entonces, bueno, obedecemos y me purifico a través de la obediencia. Soy yo el que me limpio de mi pecado, soy yo el que consigo la salvación. Eso no es lo que enseña este texto. Y tampoco enseña que a causa de nuestra obediencia conseguimos la salvación como tal, ¿no? No es lo que enseña, hermanos. No enseña que nos santificamos nosotros solos sin la ayuda de Dios y no enseña que ganamos la salvación por nuestra obediencia. Mientras mejor te portes, mejor te va a ir. No es lo que enseña este texto. Tenemos que ver todo en su contexto, hermano. Estamos leyendo una carta, tienen que pensar que si sacamos un texto estamos haciendo mal. Es una carta que hay que leerla de principio a fin. Y se acuerdan en el versículo 2 de Primera de Pedro que estuvimos estudiando, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros fuimos elegidos por el previo conocimiento de Dios por medio de la santificación del Espíritu Santo para obedecer. Ahí está el orden correcto. Nosotros no somos santificados por la obra del Espíritu. ¿Sí? Primero somos salvos, somos nacidos de nuevo. El Señor mora dentro de nosotros. Y esa salvación, esa santificación, esta justificación nos lleva luego a nosotros a caminar en obediencia. Ese es el orden correcto. Es Dios el que obra estos deseos en nosotros. Nosotros tenemos nuestra parte también, lo vamos a ver ahorita. Somos responsables, somos entes que tenemos voluntad propia y debemos de obedecer, debemos de ejercer nuestra libertad que el Señor nos ha dado. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, podemos leer esto de esta manera. Pero en cuanto al amor fraternal, que es lo que estamos hablando aquí, el amor entre hermanos, el amor fraternal, no tienen necesidad que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Este texto nos dice que no debemos de ser intencionales, nos dice que es Dios el que procura en nosotros que podamos amar de manera fraternal, y al mismo tiempo nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros. Dios nos está capacitando para amarnos, Dios nos está capacitando para amar de manera sincera, pero nosotros tenemos nuestro rol. No es solamente que Dios obra en nosotros y de alguna manera esto sale automática como un robot, ¿verdad? Que se le inyecta un chip, un programa y empieza a funcionar. No, nosotros recibimos información, recibimos gracia, recibimos amor, recibimos al Espíritu Santo, luego nosotros tenemos que, voluntariamente, tenemos que ejercer nuestra responsabilidad y actuar. Y este rol es nuestra obediencia a la verdad, como dice en el versículo 1. La obediencia a su palabra. Tenemos que purificar nuestras almas, ¿verdad? Por el medio de su palabra, pero dependiendo del Espíritu Santo. Es por la obra de Dios en nosotros que podemos ejercer esta obediencia y asemejarnos cada vez más a Cristo. Estos hermanos fueron salvos por la gracia de Dios. Nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios y es solamente por la morada de Dios, hermanos, y por nada más. Es por la morada de Dios y por su gracia que podemos obrar, hermanos. Grábenselos en sus mentes. Lo he repetido y seguramente lo voy a volver a decir durante la predicación. Es la gracia de Dios en nosotros. Cuidado con el orgullo, cuidado con pensar de que hoy me levanté y oré,
soy mejor que los demás. Si el otro hermano está caminando ahí medio flaco, yo no tengo problemas, estoy mejor, es por la gracia de Dios. Sea que estemos aquí, abajo, más allá, es la gracia de Dios obrando en nosotros. Vayamos a los versículos 24 y 25, ¿sí? Nosotros hemos nacido de nuevo, el Señor nos ha capacitado, pero el Señor también ha usado un medio, y es el Evangelio, es la palabra de Dios. El Señor ha usado su palabra para hacernos nacer de nuevo, para capacitarnos al amor y a las buenas obras. En el versículo 24 dice: porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Aquí Pedro está nuevamente comprobando su enseñanza con el Antiguo Testamento. Esta es otra cita del Antiguo Testamento, una cita de Isaías 40, y lo está usando para fortalecer lo que quiere enseñar. Y lo está usando para contrastar la mortandad, la temporalidad, ¿verdad?, de los humanos, de las personas, de aquello que podemos conseguir aquí, y la eternidad de la palabra del Señor. Para enfatizar que hemos nacido de una simiente incorruptible. Si hemos nacido de nuevo, hermanos, hemos nacido de una simiente incorruptible. Hemos recibido vida eterna. La palabra de Dios, hermanos, el evangelio que hemos escuchado, el mismo evangelio que se les había predicado a estos hermanos, el mismo evangelio que creemos y confiamos y predicamos en el día de hoy. Que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, vino a esta tierra y vivió una vida perfecta sin pecado, en nuestro lugar, no porque Él necesitaba ser obediente, Él ya lo era, ya era perfecto, sino que lo hizo en nuestro lugar, vivió sin pecado, cargó con nuestros pecados y fue a la cruz a morir en nuestro lugar porque merecíamos la condenación, merecíamos la ira de Dios por todo lo que hacemos mal en este mundo, hermanos. Pero Dios, por amor, decidió dar a su Hijo para abrirnos el camino de salvación. Y resucitó al tercer día, hermanos. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá algún día a buscar a su pueblo. Y si creemos en esto, confiamos en esta verdad, somos salvos, recibimos el perdón del Señor. Se nos quita esa culpa que cargamos. Y podemos entrar al reino de Dios por pura gracia. Somos adoptados a la familia de Dios. Hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios, por medio del Evangelio. Santiago lo dice de esta manera. Santiago capítulo 1, versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Dios, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Así que recuerda, si obedeces en tus propias fuerzas, te vas a desalentar. Nosotros no tenemos una fuente infinita de poder para hacer las cosas en nuestras fuerzas. Nos vamos a frustrar. Si intentamos, separados de Dios, obedecerle, agradarle, buscar, amar, sacrificarnos, nos vamos a agotar. Somos frágiles, somos seres humanos, somos imperfectos, somos limitados, hermanos. No tenemos lo que necesitamos en nosotros mismos para obedecer a Dios. Si hacemos todo esto en nuestra fuerza, nos vamos a desanimar. Entonces, por eso es que tenemos que recordar el Evangelio. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Ustedes tienen que recordar lo que Dios ha hecho en su vida. Jesucristo entregó su vida por cada uno de los que estamos aquí. Es eso lo que debe de servir como motor para entregarnos nosotros. Por amor y gratitud. ¿Quieren esforzarse? ¿Quieren llevar una buena vida? ¿Quieren amar a los demás de manera intencional? Recuerden el Evangelio, recuerden lo que Él ha hecho por nosotros. Eso nos debe de motivar. Dios nos ha hecho nacer de nuevo, somos una nueva criatura y nos está capacitando para un amor sincero. No hay un creyente genuino, verdadero, nacido de nuevo que no ame de manera sincera. Son cosas que se contradicen. Estaba escuchando una prédica acerca de esto mismo y este pastor decía también que no podemos decir un cristiano nacido de nuevo, porque sería decir como agua mojada, ¿verdad? Se entiende que el agua está mojada, entonces no hay que decirlo. Lo mismo con el cristiano. Si hablamos de un cristiano genuino, nos referimos a una persona que ha nacido de nuevo, que es capaz de amar sinceramente a los demás.
Entonces, ¿puedes ver esto en tu vida? ¿Puedes ver estas características de un verdadero creyente? ¿Estás obedeciendo la verdad? ¿Estás purificando tu alma? ¿Es algo que es evidente en tu vida o no? ¿Eres consciente de lo que el Señor está haciendo por ti? ¿Deseas amar a tu hermano, aún en medio de la dificultad? ¿Te describen estos versículos a ti o no? Examinemos nuestras vidas. Intentemos de que el Señor nos hable por medio de su palabra, para ver si es que estas cosas están pasando en nosotros. Porque si hemos nacido de nuevo, somos capacitados para el amor sincero. Y si somos capacitados para el amor sincero, podemos obedecer y amarnos intencionalmente. Aférrate a la palabra, querido hermano. Aférrate a su palabra, medita en las Escrituras. Son las Escrituras las que nos van a ayudar a acercarnos cada vez más a Cristo y cada vez más al estándar que Cristo nos ha dejado. Son las Escrituras las que Dios usa para movernos a la obediencia. Son las Escrituras que Dios usa para hacernos nacer de nuevo. Son las Escrituras que Dios usa para hacernos caminar en obediencia. Dios en su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Eso creo que ya ha quedado claro, ¿sí? Es su obra en nosotros. Nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Nos ha transformado a la imagen de Cristo. Nos está transformando, es un proceso. Yo no soy igual que Cristo, ustedes no son igual que Cristo, pero estamos ahí, ¿verdad? Paso a paso. A veces nos retrocedemos, a veces nos adelantamos, pero es Él el que nos está capacitando y nos manda a amarnos. Entonces ahora vamos a ver qué se refiere a amarnos los unos a los otros, que es el punto principal de este texto. Hasta ahora estábamos viendo cómo podemos hacerlo, qué es lo que necesitamos. Ahora vamos a ver el llamado que tenemos hoy en día, la exhortación, y lo podemos ver en el versículo 22. Dice así: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Y entrañablemente, bueno, se puede traducir también como de manera profunda, de manera intencional. Algunos también dicen como que de manera elástica, o sea, la capacidad de soportar y de estirar tu amor aunque cueste. Somos llamados a amar de verdad y no de manera superficial, ¿verdad? Como que de la boca para afuera. Que creo que es algo que tenemos que tener todos cuidado. Es fácil decir, ay, te quiero, te amo en Cristo, ¿verdad? También eso pasa incluso en el matrimonio. Podemos decirle a nuestras esposas, a nuestros esposos, ay, yo te amo mucho, pero luego no se lo enseño, no se lo demuestro, no la cuido, no la protejo. Puede ser que cometamos esos errores, que confiemos tanto solamente en nuestras palabras que nos olvidemos de las acciones. Con los hijos, decirles que los amamos, amén, ¿verdad? Nuestros hijos necesitan escuchar que los amamos, pero también luego tenemos que evidenciándolo, pasando tiempo con ellos, cuidándolos, enseñándoles cosas. No es solamente de la boca para afuera. Estos hermanos de los receptores de la carta, recuerden que no estaban pasando el mejor momento de su vida. Un momento sin luchas, ¿verdad? Sin dificultades, todo estaba bien, todo estaba perfecto, tienen suficiente tiempo libre, no tienen preocupaciones. No, estos hermanos estaban sufriendo, estaban padeciendo, estaban siendo perseguidos. Es en ese contexto donde el apóstol Pedro los llama a amar a sus hermanos. Amar no es una opción, hermanos. Amar es un mandato de Dios. Es Dios que nos está mandando a amar. No esperemos a estar bien, a sentirnos bien para bendecir a los demás. No esperemos que nuestras vidas estén perfectas para ayudar a los demás. Eso no va a llegar, hermanos. Si estamos en Cristo, vamos a tener luchas hasta que el Señor venga. El mundo se va a poner en nuestra contra, ¿verdad? O sea, dificultades van a haber siempre, hermanos. No esperemos que todo esté bien. Bueno, cuando yo esté bien, cuando esté estable, ahí voy a intentar de preocuparme por los demás. No, porque entonces nunca vamos a ser de bendición para aquellos que nos necesitan. Y Pedro sabe lo difícil que es buscar el bien de los demás mientras la estás pasando mal. Él conoce el corazón del ser humano y conoce también la tendencia que tenemos de volvernos egoístas cuando lo estamos pasando mal. Él lo sabe. Y bueno, aquí vemos la importancia de recordar el amor de Cristo, un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor que se preocupa por el otro. En Juan 13:34 dice así la palabra de Dios: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. Jesucristo nos dio el ejemplo. Jesucristo encarnó esta verdad.
Él nos dejó el ejemplo de un amor, hermanos, un amor sacrificial, un amor que busca el bien de los demás. Y es ese amor que tenemos que tener por nosotros mismos, un amor abnegado que busca el beneficio del otro, que piensa en el otro por encima de uno mismo. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice así: Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Se da por hecho que si conocemos a Dios, debemos de ejercer el amor, ¿verdad? Más adelante en el versículo 19 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí ven cómo las Escrituras conectan el amor de Dios con el amor hacia los hermanos? Si ustedes aman a Dios, ¿cómo se evidencia esto? En el amor hacia sus hermanos. Y también quisiera aclarar, hermanos, que cuando hablo de la palabra amor no me refiero al sentimiento, ¿sí? El amor conlleva de sentimiento, afectos, no podemos tampoco desligarlos y ya, pero no es lo principal cuando las Escrituras usan la palabra amor. Y aquí les tengo alguna definición. Alguien decía: el amor es una cualidad interna que se expresa exteriormente como un compromiso de buscar el bienestar de los demás a través de los actos concretos de servicio. Es algo que se evidencia de manera exterior a través de actos de servicio. Ese es el amor bíblico, el amor real. Dios demuestra su amor para con nosotros en que nos lo dijo, ¿no? En que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hizo un acto exterior que evidencia eso que él tanto dice en las Escrituras. John Carnell también dice que el amor es una acción de entrega personal. Es tú entregándote a ti por el bien del otro. También dijo que un hombre bueno prefiere a otros antes que a él mismo, y un hombre malo es egoísta. Entonces, si nosotros, hermanos, hemos nacido de nuevo, debemos de ejercer este amor, un amor abnegado, un amor que busque el bien de los demás, ¿verdad? Estas son las características de este amor. Y el amar a nuestros hermanos es una de las marcas del discípulo de Cristo. Entonces, vamos a ver, hermanos, algunas características de este amor, de cómo luce este amor, ¿sí? Ya les he dicho un poco y quiero que veamos dos aspectos rápidamente. En Efesios 5:25 dice así la palabra del Señor: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Y aquí vemos cómo los maridos son llamados a amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? De eso es lo que está hablando, pero también podemos aplicar esto a nosotros y generalizarlo para todos. ¿Qué tipo de amor tenía Cristo por su iglesia? Un amor que se daba a sí mismo por ellos. Y esa es la manera de cómo somos llamados a amar, hermanos. Un amor abnegado, un amor que busca a lo demás. A veces va a doler, a veces no vamos a tener deseo de llamar a alguien, de pedirle a ver si necesita algún tipo de ayuda. A veces nos va a costar algo, a veces vamos a estar metidos en nuestros problemas. Tengo que sacar un tiempo para llamar a este hermano, tengo que ver cuándo visito a esta persona, pero no tengo tiempo, no puedo. A veces va a ser incómodo ejercer esto, hermanos, por nuestra tendencia pecaminosa, por las injusticias del mundo. No es solamente que nosotros estamos mal y no, hermanos, a veces pasamos por situaciones difíciles, pero esto no nos quita la responsabilidad que tenemos en el Señor Jesús. Y nuestro Señor nos lo ejemplificó. Este amor no está atado necesariamente a los afectos, como les decía. Es un amor que lleva al sacrificio, es una acción. Y me dirán, bueno, sí, hermano, está bien, yo sé que tengo que amar, ¿verdad? Las Escrituras me lo enseñan. También ya nos has enseñado que hemos nacido de nuevo para amar. Está bien, está claro. Pero ¿cómo voy a amar a alguien en medio del dolor? O sea, es difícil, ¿verdad? Es casi imposible. Bueno, el Señor nos capacita para dar ese amor, hermanos. El Señor nos capacita para sufrir de manera gozosa y por medio de ese gozo ser capaces de compartir el amor que el Señor nos entrega por medio de su evangelio. Yo sé que quizás algunos de ustedes tienen luchas y lo entiendo porque yo también las tengo. Y también tengo familia, tengo trabajo. O sea, esa situación es normal para cada creyente. Todos estamos en el trabajo, con los niños, ¿verdad? Especialmente cuando son pequeños.
tenemos familias, tenemos compromisos, ahí estamos todos metidos, en ese barco estamos todos. O sea que esto es difícil para todos, ¿verdad? Por la gracia del Señor es que Él obra en nuestra vida y ahí conseguimos la manera de cómo librarnos un poco y poder enseñar, poder ejercer este amor hacia los hermanos. Pero tienen razón, es verdad, es difícil, es duro, nos va a costar, pero esto no elimina la responsabilidad. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Podemos sufrir con gozo, hermanos. Y para poder sentir ese gozo que necesitamos en medio del dolor y para poder ser capaces de amar a otro en medio de tu dolor, tienes que recordar la herencia que el Señor te ha dado, la herencia que el Señor está preparando por ti, la esperanza viva para la cual hemos nacido de nuevo. Es ahí donde está el poder de poder amar a otro en medio de tu dolor. Porque si me preguntan a mí, hermano, yo no puedo amar a otro en medio de mi dolor. Yo soy una persona egoísta que se preocupa por mí mismo y es algo normal. Si lo estoy pasando mal, uno de una vez tiende a cuidarse de uno mismo. Pero en Cristo, hermanos, tenemos el poder de recibir gozo para enfocarnos en los demás. Y les puedo decir que hay bendición, hermanos, hay gozo en poder enfocarte en los problemas de otro en medio de tu problema. Porque el Señor está obrando en ti, el Señor está cuidándote, el Señor está obrando de manera soberana, ¿verdad?, las circunstancias de tu vida. El Señor está ahí, no estamos solos. Nosotros tenemos que enfocarnos en ser diligentes y poder ser de bendición, así como el Señor nos bendice a nosotros, poder bendecir a otros en medio del dolor. Y se puede sentir gozo, se puede sentir deseo de hacerlo, pero tenemos que ser intencionales, recordar el Evangelio, recordar que hemos nacido de nuevo, recordar la esperanza viva para la cual estamos aquí, hermanos. Nosotros podemos encerrarnos y dejar que los pensamientos nos agobien, y también podemos, hermanos, intentar procurar, ¿verdad?, pedirle ayuda al Señor en oración de que su palabra, la esperanza viva, la segunda venida del Señor, el cielo, toda la recompensa que el Señor ha ganado por gracia por nosotros sea un motor que nos motive a amar a los demás, que nos motive a salir de ahí, a estar agradecidos. Y funciona, hermanos. No lo digo yo solamente. Son creyentes y creyentes, personas piadosas mucho más que yo. Funciona, hermanos. Podemos usar estas verdades, podemos usar estas herramientas. El Señor no simplemente nos manda a hacer cosas y ya, y que nos las resolvamos. No, Él nos da también lo que necesitamos y ya nos lo ha dado en Cristo. En Romanos 12, versículo 10 dice así: sean afectuosos los unos con los otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Como les decía ahora, pidámosle ayuda, hermanos, al Señor. Pidámosle ayuda. Es difícil poner encima de nuestras necesidades las necesidades de otros. Es difícil, lo sé, pero es posible. Es posible con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos nuestras luchas, hermanos. Todos estamos en un momento difícil y el Señor puede obrar su gozo, su gracia en cada situación que nosotros tengamos. Pero tenemos que hacer nuestra parte, obedecer la verdad, abrazar las verdades de las Escrituras. Este llamado de amarnos los unos a los otros de manera sacrificial en todo momento no solo se extiende a los hermanos en Cristo, que el tema, ¿verdad?, en el contexto se está hablando de los hermanos en Cristo, ámense los unos a los otros, pero se extiende también a cualquier persona. Primordialmente a los creyentes, pero se extiende a los demás. Esto también implica de que debemos de amar a nuestras esposas, a nuestros familiares, de manera sacrificial, incondicional, y ponerlos por encima de nosotros mismos. También implica que amemos a aquellos que no son creyentes, a los del trabajo, a nuestro jefe que a veces quizás nos grita, ¿verdad? Quizás tenemos ahí un conflicto con algún compañero del trabajo, una persona que me miró mal. A ese también tenemos que amarlo con un amor incondicional. Jesucristo dijo que amemos a los enemigos. ¿De qué nos vale amar a aquellos que nos aman? ¿Verdad? ¿Qué bueno hay en eso, amar a alguien que te ama? Eso es normal, es de esperarse. Nosotros somos llamados también a amar a nuestros enemigos, aquellos que se burlan de nosotros, aquellos familiares que quizás ya no nos llaman porque somos creyentes. Somos llamados a ejemplificar este mismo amor sacrificial. Ya para finalizar, no dejes que tu situación te impida a ti a obedecer a Jesús. Hermanos, hay bendición, hay gozo en la obediencia.
No dejes que tus pruebas te alejen de tu responsabilidad de reflejar a Cristo. Hemos nacido de nuevo mediante la palabra del Evangelio y hemos sido capacitados, para amar a nuestros hermanos de manera sincera. Así que esforcémonos con la ayuda de Dios, seamos intencionales y actuemos conforme a nuestra confesión. Si decimos que amamos a Dios, debemos de amar a nuestros hermanos. Y si decimos eso, debemos de vivir de esta manera. Quiero terminar con estas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Dice así: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Bien.